Hola, amigos de Amanecer. Hoy quiero que te detengas un momento, respires profundo y te abras a una verdad que puede cambiar la forma en la que pides, la forma en la que oras y, sobre todo, la forma en la que recibes. Porque muchas personas piden, pero pocas saben cómo hacerlo conscientemente. Muchas personas desean, pero no comprenden cómo se activa realmente el poder creador que habita en ellas. Hoy voy a compartir contigo una técnica de manifestación muy especial. En realidad, es la continuación de una enseñanza profunda que la señora Connie Méndez dejó claramente diferenciada y que, cuando se comprende bien, transforma por completo la manera en que nos relacionamos con Dios, con la vida y con nuestros deseos. En el video anterior aprendimos algo fundamental: cómo presentarnos ante la vida con claridad, escribiendo nuestro nombre completo, nuestra fecha de nacimiento, nuestro lugar, y describiendo nuestros deseos con amor y detalle. Aprendimos también a agradecer antes de ver, de esa forma tan elevada y hermosa que Connie Méndez nos enseñó. Ya fuera una casa con jardín, un coche, dinero, salud o cualquier otra necesidad, aprendimos que el deseo debe expresarse con precisión, con sentimiento y con conciencia. Y sin embargo, muchas personas se detienen aquí y se preguntan: ¿para qué decir mi nombre si Dios lo sabe todo? ¿Para qué explicar mi deseo si Dios está en todas partes? ¿No sabe Dios ya lo que necesito? Estas preguntas son naturales, pero esconden un secreto profundo que hoy vamos a revelar. Por eso te invito a que, si aún no lo has visto, mires el video que te dejo aquí arriba. En él se relata un momento clave en la vida de Connie Méndez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando descubre una de las enseñanzas más poderosas de la metafísica, la llave de oro. En ese encuentro, Connie preguntó algo que muchos nos hemos preguntado alguna vez: ¿por qué Dios no salva a los soldados en la guerra? Y la respuesta que recibió fue reveladora. Connie, Dios se comunica, trabaja y actúa en nosotros a través del subconsciente. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque cuando comprendes esto, entiendes por qué los detalles importan, por qué la conciencia importa y por qué aprender a pedir correctamente es una de las llaves más grandes del despertar espiritual. Así que no dudéis en darle todo lujo de detalles. Imaginaos que vosotros tenéis un hijo y lo queréis muchísimo. Le dais todo sin pensarlo. Pero imaginaos que tenéis muchos hijos y cada uno trabaja en un sitio distinto o cambia de dirección y no sabéis dónde, cómo ni en qué circunstancias. ¿Me hago comprender? Por eso, no dudéis en darle todo lujo de detalles. Si es posible, escribidlo, porque sabéis que cuando se escribe, se confirma. Yo tengo fe, y ahora os voy a explicar esta continuación, cómo pedir en general. Primero os doy un ejemplo, y después os explico la técnica. Voy a pedir algo en común para todos. Primero digo: Padre, dame a mí y a toda la humanidad las maravillas de tu reino. Padre, yo deseo que yo y todos mis suscriptores estemos bajo tu manto y tengamos dicha y felicidad. Gracias, Padre, que me oíste y se cumplió, en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que me oíste y se cumplió. Gracias, gracias, gracias. Este pedido es algo en común, familiar, amistoso. Se pide primero para toda la humanidad y cuando se pide yo deseo, se monta una frase. Por ejemplo, si me voy de vacaciones con mi familia, montaría una frase así: Padre, yo deseo que yo y mi familia tengamos unas felices vacaciones. Si deseo salud, diría: Padre, yo deseo que yo y mi familia tengamos y gocemos de una excelente salud. Si fuera para el trabajo, diría: Padre, yo deseo que yo y mis compañeros firmemos un buen contrato laboral o que tengamos un día muy productivo. ¿Entendéis el concepto? Tenéis que montar una frase y seguro que a algunos os suena extraño que, al montar la frase,
primero nos pongamos nosotros y después a los demás, pero está escrita así porque estamos pidiendo un deseo para ti y para todos. Espero que me entendáis bien el concepto. Primero pido para mí y para toda la humanidad. Monto la frase y después agradezco. Agradezco de esta manera que ya os expliqué, porque no queremos que le pase nada a nadie y queremos que todo llegue de manera perfecta. Podéis montar infinidad de frases. Ahora os voy a dejar la técnica por escrito. Quiero que la tengáis y que la hagáis siempre que lo deseéis. Además, podéis regresar a este vídeo siempre que queráis. Vamos a empezar. Padre, dame a mí y a toda la humanidad las maravillas de tu reino. Padre, yo deseo. Aquí montas la frase. Después agradeces. Gracias, Padre, que me oíste y se cumplió, en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que me oíste y se cumplió. Gracias, gracias, gracias. Espero que os haya gustado esta técnica de pedir para ti y para los demás. No dudéis en darle todo lujo de detalles al Padre. El Padre es muy abundante y lo quiere dar. ¿Por qué no lo iba a querer dar? Yo he pedido para mí y para mis suscriptores. Espero que me acompañéis con todas estas técnicas que nos dejaron nuestros grandes maestros. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No dudes en suscribirte, comentar. Sabes que me encanta saber de vosotros. Yo os veo en un siguiente video. Un beso.